El pasado lunes habría cumplido 100 años Marilyn Monroe, me dice Mónica Cepeda, una mujer muy bella y carismática, icono de la cultura de Hollywood. Pero detrás de esa imagen había una mujer inestable. ¿Cree que se ha romantizado su imagen? A ver, ella era su imagen. El ambiente en el que se desarrolló y las exigencias del Hollywood de entonces generaron una imagen de la que nunca se le permitió salir, ¿no? Ella quería ser culta, ella estudió en el Actor Studio, por ejemplo, donde estudiaron los grandes actores de los años 50, porque era el Actor Studio de Nueva York, era el estudio donde se enseñaba el método Stanislavski, que fue el método que yo aprendí, con el que yo aprendí a actuar. Es decir, no quieras sentirte triste para salir a escena. Piensa en algo que te haga triste, lo que se llama la actuación de método. Es decir, no busques las emociones de tu personaje porque tú no eres tu personaje. Busca las emociones que tiene tu personaje, pero dentro de ti. Y entonces tu expresión va a ser mucho más honesta y va a ser percibida como más honesta por el público. Entonces, Marilyn Monroe estudió en el Actor Studio y leía y trataba de cultivarse viniendo de un mundo rural bastante limitado en lo cultural y en lo económico, ¿no? Norman Jean, era una mujer que se casó a los 15 años y que era pelirroja, por cierto, todo el mundo la recuerda como la escandalosa rubia platino, pero ella era pelirroja y por una sesión de fotografías la descubrieron, acabó en la portada, no en la portada, en lo que era el fold out, el desplegable de Playboy. Fue el primer desplegable de Playboy, fue de Marilyn Monroe sobre un terciopelo rojo extraordinario, y empezó a crearse su leyenda. Ella se divorció, fue a Hollywood, aprendió a cantar, aprendió a bailar, aprendió a actuar. Yo recuerdo algunas películas de ella, La Comisión del Séptimo Año, una que me gusta muchísimo, que es There's No Business Like Show Business, donde compartía con gente como Ethel Merman, como Dan Daly, como Donald O'Connor, es decir, gente del máximo nivel del teatro musical y del cine musical de los Estados Unidos, y hace un papel maravilloso. Pero su belleza fue la que lo condenó, su belleza y su imagen. Tenía que mantener la imagen, y esa imagen fue la que la hizo ser atractiva a personas del máximo nivel de relevancia en los Estados Unidos, incluido, por supuesto, John F. Kennedy, el presidente de quien fue amante, ¿no? Entonces, ha habido muchos. Yo tengo una amiga que es además amiga y hermana, que es una poetisa gaditana y editora, la editora precisamente de este libro, de No por Dios, de No por Dios, y ella ha sido de las biógrafas que han intentado ir detrás de la imagen de Marilyn Monroe, que promovió también Marilyn Monroe, porque su ambición también importaba en este asunto, ir detrás de la imagen y encontrar a la pequeña Norma Jean, ¿no? Y muchos biógrafos lo han intentado. Creo que es un personaje que vale la pena estudiar en ese sentido, porque detrás de todo el glamour y detrás de todo lo glitzy había una pequeña niña asustada que nunca supo manejar el mundo que la había rodeado, ¿no? No pasa así con otras grandes estrellas de Hollywood que, sobre todo ahora, que saben encontrar un equilibrio entre la vida normal de la gente y el aparente glamour de Hollywood, ¿no? Pensaría yo, no sé, ahora me acabo de olvidar su nombre, Scarlett Johansson, por ejemplo, que hace unos años se casó con un presentador de la televisión, de Saturday Night Live, comediante, que no, el tipo es infinitamente más pobre y menos famoso que ella, llevan varios años casados, con hijos, todo muy bien, pero ella, siendo el icono de belleza que es Scarlett Johansson, siempre ha sabido que su imagen no es ella, ¿no? Anne Hathaway creo que es otra que sabe que su imagen no es ella, y hay casos así. Entonces, pero el Hollywood que vivió Marilyn Monroe se la tragó totalmente, ¿no?